Cuidando la salud. Son las 3:21 de la tarde y vamos a hablar de un tema que nos pareció súper interesante, la posibilidad de que el cerebro se devore a sí mismo por la falta de sueño. Y es que el descanso definitivamente es fundamental en la vida de cualquier persona, pero no es tan sencillo descansar o tener sueños reparadores. Es tan importante dormir bien que la falta de sueño puede traer graves consecuencias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y esa es la razón por la que hemos querido consultar a un especialista. Estaremos hablando en los próximos minutos sobre las consecuencias de dormir mal o simplemente no dormir. Y lo vamos a hacer vía telefónica con Rubén Carvajal, licenciado en química, magíster en fisiología, doctor en educación, para comprender si el cerebro realmente corre riesgo en esta situación. Además, Rubén Carvajal es investigador asociado en el Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor asociado también en la misma universidad y trabajó por 25 años en la industria privada y también en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Doctor Carvajal, un gran placer saludarlo y darle la bienvenida también en nombre de Unai Amenábar. Le saluda Albani Lozada. Bienvenido, doctor Carvajal, ¿cómo está? ¿Qué tal, Unai y Albani? Un saludo, mucho gusto, gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. ¿Qué tan peligroso, qué tan lesivo es que uno no logre dormir bien para el funcionamiento de nuestro cerebro, doctor? Sí, bueno, la expresión para iniciar de el cerebro se devora a sí mismo, que sale el artículo que inició todo esto, en realidad se inspira en un estudio real hecho con ratones, en la cual la privación del sueño hace que se activen unas células que están dentro del sistema nervioso en el cerebro, que se llama la microglía, que actúa como una especie de digamos, la parte que se encarga de hacer fagocitosis dentro del propio sistema y remover células que estén dañadas, restos de neuronas que digamos que se deterioran, etcétera. Pero cuando hay lo que encontraron estos investigadores en ratones, es cuando estos ratones se privaban de sueño. Había dos formas de privarlos del sueño, periodos cortos o periodos muy largos. Y esa privación del sueño hacía que se activaran esas células microglía que empiezan a comerse de alguna manera, entre comillas, una parte de las neuronas que se llama la sinapsis, que es la conexión entre una neurona y otra. Exacto. Entonces, efectivamente sí, hay una afectación, porque claro, si uno está despierto mucho tiempo, esas neuronas están trabajando y están liberando neurotransmisores, se están comunicando unas con otras. Y llega un momento en que se produce una sobreexcitación de esas neuronas, de determinados neurotransmisores, y puede ocurrir que inclusive se den procesos proinflamatorios. Entonces hay como unos señalizadores, las células tienen formas de saber cuando las cosas van mal, y entonces en el momento en que se empieza a ver una sobreexpresión de ciertas moléculas en la superficie de la molécula, esta microglía y los astrocitos también se ponen como en alerta, ¿no? Ellos detectan esta señalización y dicen, hey, está pasando algo extraño aquí, estas neuronas no deberían estar trabajando tanto. Y entonces actúan sobre esa sinapsis y se comen partes de esos terminales sinápticos, no las neuronas como tales se mantienen, pero sí actúan, digamos, como para compensar esa sobreexcitación o sobreestimulación que se produce. Correcto. Y eso, doctor, que se ha puesto, digamos, en práctica o han investigado con ratones, eso no se ha investigado en personas, ¿cierto? No, o sea, no. Sí, también. ¿Y los resultados son exactamente los mismos? Claro, normalmente cuando se hacen estudios en ratones, digamos, como compartimos con ellos un porcentaje muy, muy alto del mismo genoma, generalmente los estudios con ratones, cuando son estudios lo suficientemente representativos estadísticamente, pueden, digamos, tener una
una proyección hacia lo que pudiera ocurrir también en humanos. Por supuesto que en el caso de las técnicas que se usaron con estos ratones, algunas se pudieran aplicar también en humanos. ¿Qué cosas se pueden aplicar? Por ejemplo, se puede hacer con resonancia magnética funcional, medir actividad o nivel de sustancia gris, o las conexiones que se pueden producir, o la hiperactividad que se puede producir en las neuronas. Hay estudios de sueño donde las personas están conectadas, por ejemplo, con un electroencefalógrafo, o pueden estar conectados a un resonador magnético, y se puede indagar qué está pasando en esos cerebros. Y en el caso de las personas, ¿cuándo o cuánto tiempo tiene que pasar sin dormir, o cuántas veces se tienen que repetir esos eventos de dormir mal o de dormir poco para que empiece a ser preocupante la situación de su cerebro? Porque me imagino que una noche o 2 noches, y sobre todo los que son médicos, los que trabajan de guardia, etcétera, pues bueno, están como acostumbrados a lo mejor a no dormir o a pasar 24 horas sin dormir, o militares, yo qué sé, tanta gente. Pero ¿cuándo realmente ya empieza a ser un tema de preocupación? Claro, porque agrego, doctor, el cerebro se regenera precisamente durante esas horas de descanso. Si no se cumple con ese tiempo, y tengo entendido que hay unas horas muy específicas para que todo esto ocurra. Si eso no ocurre con el tiempo, ¿qué es lo que causa? Sí, bueno, hay una cosa, hay aves nocturnas y hay aves tempraneras, ¿no? Y eso tiene una explicación inclusive desde el punto de vista de la evolución. Nuestros ancestros, si todos se hubiesen acostado a la misma hora, los tigres de sable que andaban por ahí por las cavernas se los hubieran comido todos en la noche. Tiene que haber los noctámbulos para que cuiden. Desde el punto de vista genético tenemos una herencia evolutiva que dice que hay personas con más propensión a pasar horas nocturnas y tener alto rendimiento, etcétera, y otras personas que no, que se acuestan temprano y son tempraneros, se levantan muy temprano. Pero más allá de esa explicación evolutiva, efectivamente lo que ustedes dicen es muy cierto. Primero, el cerebro tiene plasticidad, lo que se llama la neuroplasticidad, que hace que efectivamente cuando hay, digamos, una afectación por una causa ajena a la persona, el cerebro se recompone. Esas sinapsis, por ejemplo, que se pierden por efecto de esa sobreestimulación, que la microglia y los astrocitos, digamos, la devoran y la fagocitan por evitar una situación proinflamatoria, luego el cerebro tiene la forma de recompensarse. Además, recuerden que una neurona tiene cientos y a veces miles de conexiones, es decir, tiene unas cosas que se llaman las dendritas, tiene axones y tiene múltiples proyecciones. Entonces, si se afecta a uno, posiblemente se regenere con otro. Pero ¿dónde sí se puede producir, digamos, una situación que afecte la salud? Y que se ha comprobado, y hay estudios sobre esto, estudios que se pueden encontrar muy fácilmente, que es que en los casos, por ejemplo, turnos nocturnos, personas que trabajen en turnos nocturnos de forma permanente, que no se alternen, por ejemplo, con turnos diurnos y turnos nocturnos. En esos casos se pueden producir, por ejemplo, problemas cardiovasculares, problemas relacionados con diabetes, es decir, hay una serie de afectaciones de la salud que se producen como consecuencia de un no dormir bien. Ha habido récords de personas que no duermen. Hubo un estudiante en los Estados Unidos que es famoso, que su proyecto de bachillerato en ciencia fue no dormir y aguantó 11 días. ¡Qué bárbaro! Él tenía sus amigos que le vigilaban para que no vieran que no estaba haciendo trampa. Y efectivamente se iban turnando sus amigos y él duró 11 días. Y después pasó como 2 días durmiendo, se recuperó y después como si nada. ¿En serio, doctor? O sea, y eso, pero a ver, ¿eso no causa problemas en distintos órganos del cuerpo? ¿Qué causa exactamente? No, por supuesto que hay una afectación en lo cognitivo. Claro. Ese muchacho, tú le ponías a hacer una tarea matemática cuando estaba en su segundo, tercero, quinto día, y ni qué decir en el 11º día, por supuesto que le iba a hacer mal. Porque tal como mencionabas al principio, durante el periodo de sueño, digamos, no solamente hay consolidación de la memoria, hay consolidación de los aprendizajes y hay regeneración a todo nivel en todo el cuerpo. Entonces, efectivamente, si se afecta eso, se afecta en consecuencia
proceso cognitivo y de salud en general. Y puede llegar la persona, digamos, durante esos periodos evidentemente a tener, digo yo, alucinaciones o a no poder comprender qué es lo que está ocurriendo, a marearse, a no poder incluso ni caminar. Yo sé que, bueno, uno de los los malos del mundo le da por torturar a la gente. Una de las torturas es esa, señor, ¿no? No permitir que la gente despiertos, que no pueda dormir, porque bueno, lo va volviendo como loco a la gente, ¿no? Sí, se pueden producir ese tipo de efectos, sin duda. Así es. Ahora, doctor, si el cerebro se devora a sí mismo por la falta de sueño, eso, a ver, para entenderlo mejor uno, de alguna manera se está comiendo las neuronas y en todo caso las neuronas, ¿eso es un mito de que no se regeneran o es una realidad? Y lo que sí es posible es estimular o... no sé, despertar nuevas neuronas cuando se aprende, por ejemplo, un nuevo idioma, un instrumento musical, etcétera. Sí. Nosotros, es decir, con las neuronas que nacemos, con esas nos morimos. Aproximadamente la última cuenta hecha por una científica llamada Sofía Herculano es 86 mil millones de neuronas. Y solamente nosotros producimos neuronas nuevas en dos regiones, en el bulbo, en una región relacionada con el bulbo olfatorio y otras regiones que están en el hipocampo. El hipocampo, que es esa región asociada con los recuerdos, la memoria de corto plazo, etcétera. Allí se producen nuevas neuronas. Eso es un proceso que se conoce como neurogénesis. Es los dos únicos sitios donde aparecen nuevas neuronas, pero a una rata de producción muy, muy bajita, unas 700 neuronas por día, que es prácticamente algo no significativo. Lo que ocurre con el aprendizaje, cuando aprendemos algo nuevo, lo que está sucediendo es que se están reforzando las sinapsis. Las sinapsis son las conexiones interneuronas. La forma como una neurona le habla a la otra es enviándole a través del axón unas cosas que se llaman neurotransmisores, dopamina, serotonina, glutamato, etcétera. Entonces ella le manda a través de ese terminal, tiene unas vesículas que se abren y se liberan en la membrana y se la manda a la otra, y la otra interpreta eso como códigos y señales. Algo así como una especie, imagínate los códigos alfa con punto raya. Sí. Bueno, ellas decodifican esa información como información que luego es procesada. Entonces, ¿qué es lo que es un recuerdo? Un recuerdo es una consolidación de patrones, de señales entre neuronas que hacen que se produzcan nuevos brotes. Eso es lo maravilloso de la memoria, y eso lo descubrió un neurocientífico que todavía está vivo, 90 y tantos años tiene, se llama Eric Kandel. ¿Y una emoción también puede ser lo mismo? Pero bueno, eso me lo contesta luego de la pausa, no me lo voy a contestar ahora, doctor. Estamos conversando con el doctor Rubén Carvajal. No me lo conteste. Licenciado en Química, con magíster en Fisiología y doctor en Educación. Pero nos toca hacer la pausa, así que bueno, guarde esa respuesta y sus neuronas para la próxima parte. Ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Ya venimos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Hablo a las 3:42 de la tarde de JJ Import Corp, la empresa de envíos internacionales puerta a puerta, que desde los Estados Unidos hasta Venezuela le va a prestar un servicio maravilloso. Y para esos envíos grandes y pesados en JJ Import Corp le ofrecemos la solución perfecta, y no son otros sino nuestros envíos marítimos. Simplificamos el proceso, le brindamos asistencia en la nacionalización y ofrecemos tarifas especiales para comerciantes y empresarios, así que anímese. ¿Quiere tener sus anaqueles full de mercancía durante todo el año? JJ Import Corp se va a convertir en un gran aliado logístico para usted. Más detalles, haciendo contacto a través de nuestra página web www.jjimportcorp.com. Allí va a conseguir muchísima información de todos los servicios que le ofrecemos, y dése una pasadita también, síganos en nuestra cuenta de Instagram @JJImportCorp, que también siempre estamos colgando mucha información, sobre todo de las magníficas promociones que durante todo el año le ofrecemos. JJ Import Corp es su aliado logístico. Agenda Vital. Cuidando la salud. 3:43 de la tarde, seguimos conversando con el doctor Rubén Carvajal, licenciado en Química, magíster en Fisiología y doctor en Educación. Y nos decía en la parte anterior que en definitiva los recuerdos no son más que una serie de códigos que se alinean de determinada manera para repetir lo que vivimos en un momento determinado. Yo le preguntaba acerca de los sentimientos. Podemos pensar también que los sentimientos funciona igual, el amor, el odio, etcétera. Funciona igual, es simplemente una serie de conexiones químicas que ocurren en nuestro cuerpo y que generan determinadas sensaciones en nuestro organismo. Sí, bueno, la emoción como tal se describe de esa manera. Es una serie de cambios fisiológicos que nosotros lo hacemos consciente, como me siento triste, estoy contento, este es lo que más me gusta. Es decir, ese proceso de hacerlo consciente es, digamos, cuando, nuestro cerebro, pasa de la respuesta fisiológica como tal, latidos del corazón, etcétera, enrojecimiento de la cara, etcétera, a hacerlo racional. Pero
En el caso, no sé si quería seguir conectando con el tema del sueño. Sí, por favor. Hay una estructura que está subcortical, está muy profunda en el encéfalo, que se llama la amígdala. Son dos núcleos que se llaman los núcleos amigdalinos, que son fundamentales para todo lo que es el procesamiento emocional. No tiene que ver con las amígdalas que uno tiene en las gargantas. No. Okay. Se llaman igual, pero no. Correcto. Los núcleos amigdalinos, que inclusive una persona que tenga calcificado esos núcleos, por ejemplo, no siente miedo. Se han hecho experimentos con personas que le ponen una expresión de una cara de ira o de miedo, etcétera, y la persona no es capaz de identificar sobre todo las expresiones de miedo. Entonces está muy asociada con eso. Algunos lo llaman el botón de pánico, es decir, es fundamental para la supervivencia, porque el miedo es una de las emociones más básicas y fundamentales para la supervivencia. Entonces, pero por supuesto hay toda una gama de emociones y después están toda una diversidad de emociones combinadas que da al final con toda esa lista de cosas donde está incluido el amor, el odio, etcétera, que son combinaciones de cosas. Pero en el sueño también hay fases del sueño donde esas emociones también se expresan y se consolidan, porque básicamente lo que hace el sueño es una consolidación de los recuerdos, y los recuerdos emocionales también forman parte de eso. Okay. Y para el funcionamiento del cerebro, doctor, ¿son tan válidos los sueños placenteros como los sueños angustiosos, las pesadillas, etcétera? O sea, al final uno estaba igual durmiendo. Para ese proceso de regeneración celular del que estamos hablando y que fue el origen de esta conversación, ¿da lo mismo qué es lo que uno sueña, qué imágenes se presentan en nuestro sueño para considerar que fue un sueño reparador? Sí, digamos, si estamos en fase, el sueño tiene varios estadios. Sí. Entonces, digamos, hay un estadio que es el 3 y 4, donde las ondas son las más lentas, que es lo que se conoce como el sueño no REM, es decir, donde no hay movimiento de los ojos, pero que es profundo, ¿no? En ese sueño empezamos a tener esa película extraña, alocada de miles de cosas que pueden estar influidas por emociones y se pueden proyectar allí, ¿no? Y allí, digamos, el campeón en eso hace mucho tiempo, que por cierto, Eric Kahn, del premio Nobel neurocientífico, también lo admiro mucho, que es Sigmund Freud, ¿no? Claro. Y ahí hay toda una serie de proyecciones de cuestiones reprimidas, ¿no? Pero todos esos miedos y esas cuestiones pueden salir ahí a aflorar allí, pero la consolidación de la memoria es más un proceso que tiene que ver con, por ejemplo, los estadios de sueño 3 y 4, donde, ¿qué es lo que va a pasar en el sueño en realidad? Fíjate, nosotros supongamos que tenemos esta conversación ahora, sí, y entonces yo estoy recordando lo estoy recordando a ustedes dos teniendo esta conversación, y eso está en mi hipocampo en este momento, porque es memoria de corto plazo. ¿Qué va a pasar? Este recuerdo de esta conversación con ustedes, esta entrevista por radio, puede ser que en mi cerebro se haga permanente y dure muchos años. ¿Qué es lo que va a contribuir a eso? El sueño. Durante el sueño, esta impresión, que también va cargada de mucha cuestión emocional. Oye, me están entrevistando por radio, ¿qué digo? No, tal cual. Ahí están las emociones a flor de piel. Claro. Entonces, todo eso se va a consolidar luego en el sueño como un futuro recuerdo, pero va a salir, digamos, la expresión no es correctamente salir, pero va de alguna manera a migrar a través de patrones de comunicación de neuronas del hipocampo con neuronas de distintas partes de la corteza. Puede ser corteza auditiva, corteza visual, es decir, corteza prefrontal. Entonces, como la corteza es muy amplia, hay 16 mil millones de neuronas allí, todo eso después al final se consolida en ese sitio. Y si el recuerdo no se mantiene, es decir, el cerebro tiende más fácil a olvidar que a recordar. Eso es una regla básica. Preferimos el cerebro, es decir, no gasta energía en cosas inútiles. Recuerda aquello que le interesa, que le impacta. Por eso las clases de química a uno de bachillerato, yo no me acuerdo nada, no me acuerdo ni de la profesora. No te acuerdas. Pero, bueno, entonces no hubo impacto. No. Mira, por favor, venga la próxima vez. Mire, doctor, y conversamos, amigos, a las 3:49 de la tarde con Rubén Carvajal, licenciado en Química, magíster en Fisiología, doctor en Educación, profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
¿Qué se considera un sueño realmente reparador, doctor? Porque siempre se ha dicho que uno debe dormir por lo menos 8 horas completas para hacer, digamos, todo ese proceso necesario de descanso del cuerpo y regeneración de órganos. Pero hay personas que aseguran que si duermen profundamente 4 horas, 5 horas, ya están listos y funcionan perfectamente. Pero, ¿qué es lo que realmente se considera un sueño reparador? Un sueño reparador, es decir, una siesta de media hora a las 2 de la tarde puede ser reparadora. Ajá. Es decir, y no llega al estadio de sueño profundo y sueño REM, aunque a veces uno en una siesta de la tarde puede soñar cosas, ¿no? Sí. Pero esa, por ejemplo, ese pequeño sueño, esa siesta de la tarde es reparadora, muy reparadora y es recomendable. Pero es muy cierto, una persona puede dormir 4 o 5 horas, pero si tiene un sueño profundo en los estadios 3 y 4, que es sueño profundo, pero no REM, o sueño REM, es lo ideal. Porque si duerme 8 horas en un sueño, digamos que no logra pasar a esos estadios de sueño profundo, no hay la sensación de que hubo esa recuperación. Claro. Hay veces que uno se para y dice, me estoy despertando y estoy cansado. O sea, exacto. Siento que no dormí porque sigo igual de cansado. Y las horas son importantes porque también en alguna oportunidad hemos oído que lo ideal sería que uno estuviera dormido en el momento del amanecer. O sea, que esas horas entre las 4:30 a las 6 de la mañana son como muy productivas para el sueño, más que dormir a otras horas del día. ¿Por qué razón? No sé, pero dicen que esas horas del amanecer uno debería dormirlas. Sí, lo que nos pone a dormir en cierta forma, hay muchas estructuras que nos hacen dormir, pero hay una hormona que es la que da la hora, que se llama melatonina. Ella empieza a secretarse en el torrente sanguíneo desde una glandulita que se llama glándula pineal, empieza como a las 8 de la noche. Cuando se va la luz solar, la retina tiene unas células especializadas, unas células ganglionares que detectan que ya no hay fotones de la luz solar. Entonces, manda una señal al hipotálamo y el hipotálamo le avisa a la glándula pineal, es tiempo de empezar a producir melatonina. Y avisarle al resto de los órganos del cuerpo, se está haciendo de noche. Porque ¿cómo sabe mi hígado o mi estómago o mi intestino que es de día o de noche si dentro de mi cuerpo todo está oscuro? La única que le avisa es esa hormona que se llama melatonina. Y esa tiene un pico, el máximo pico de secreción en los casos típicos normales, es a la 1 de la madrugada, 1 o 2 de la madrugada. Entonces, en ese momento es el mayor pico de secreción de la melatonina. Correcto. Y hay gente que toma melatonina, doctor, pero eso realmente hace efecto. Igual que, bueno, se ha puesto muy en boga el tema de tomar, puede ser citrato de magnesio o magnesio, puede generar, o el glicinato de magnesio, pero ¿realmente eso hace efecto? Sí, bueno, la glicina es un neurotransmisor inhibitorio, igual que el GABA. Esos son los dos neurotransmisores inhibitorios. Entonces, cualquier, digamos, molécula que se le parezca, o cualquier fármaco, etcétera, que sea lo que se llama agonista, que haga funciones similares a esos dos neurotransmisores, la glicina o el ácido gamma-aminobutírico, pues produce sedación, somnolencia, etcétera. Y la melatonina sí es recomendable, por ejemplo, en el caso de una persona que viaje, que entonces tiene el jet lag, es recomendable. Hay personas a las cuales no le hace absolutamente nada, claro, pero sí pudiera ser una alternativa, digamos, no farmacológica en el sentido de tiene que ser prescrita por un médico. La persona se puede comprar su ¿cómo se llama esto? Su melatonina. Pero digamos, respondiendo a tu pregunta, Unai, de que, digamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sueño reparador? Sí, efectivamente, a las 4 de la mañana, los ciclos circadianos se han estudiado en profundidad, hay ganadores del Nobel por eso. Llega un momento, inclusive, el cuerpo que baja su temperatura, de 37 grados baja a 36, nos enfriamos 1 grado en la madrugada, eso de las 3, 4 de la mañana. De manera que el cuerpo está en un modo de lo que se llama anabólico, de recuperación de energía, de no gasto, es decir, estamos en idle mode, ¿no? En modo de descanso, de recuperación. Y entonces, por ejemplo, alguien que se acueste a las 10 de la noche y se levante a las 5, perfecto. Si tuvo un sueño profundo,
se va a levantar como nuevo. Claro. Sí. No necesita dormir esas 8 horas que se dice. Bueno, ya son 7, está durmiendo bastante. Y también es cierto que a medida que uno va agarrando años, va perdiendo horas de sueño, ¿no? O sea, no, como que no las necesitas. Exacto, los bebés duermen casi el día entero. Claro. Y la medida que va pasando la adolescencia, etcétera, 8 horas y tal. Lo que pasa es que los adolescentes muchas veces luchan contra ese concepto. ¿Para qué dormir? ¿Para qué perder mi tiempo? Claro. Tengo mucho que vivir. No internalizan. Y yo siempre, en mi clase de neuroeducación que doy en la Católica, siempre insisto en eso, la importancia del sueño. Y hay muchos que dicen, pero ¿soñar para qué? Si hay tantas cosas interesantes que aprender. Y no se dan cuenta que justamente ese sueño, cuando, digamos, le sacas el provecho, y además soñar es algo maravilloso, porque te permite, digamos, y si logras recordar tus sueños, aún más. Sí, a mí me pasa eso, y gozo un pullero, doctor, la ¿Por qué verdad. unas personas recuerdan los sueños y otros no? Nos queda apenas un minutico, pero completo. Sí, mi esposa también puede, pero con pelos y señales. Yo sé que soñé, pero no me acuerdo de nada de lo que soñé. Eso habla de nuestra calidad del sueño. Depende de la fase donde, por ejemplo, tú te despiertes. Sí. Porque si tú te despiertas en fase de sueño REM, que es cuando tienes esos movimientos oculares, es muy probable que lo recuerdes. Pero si despiertas en otra fase del sueño, posiblemente ahí no hay nada impactante que recordar. Claro. Aunque yo he escuchado casos, tuve una profesora de neurociencia que decía que ya no recordaba soñar. Entonces, digamos, puede ser también dentro de las variabilidades que hay de la genética que haya ese tipo de cosas. Sí, porque hay mucha gente que dice, no, yo no sueño, tú sueñas, no, yo no sueño. Y lo que dicen es que todo el mundo sueña, lo que pasa es que hay quienes lo recordamos y hay quienes no. Yo tengo el otro día yo tuve un sueño que yo peleaba con alguien aquí en la radio y me desperté pero alteradísimo y me quedé despierto como 3 horas por una pelea que había tenido aquí en la radio con alguien, una cosa acalorada, grito. Un sueño vívido. Totalmente tuvo vívido. El señor Eso fue horrendo. Ay, doctor, lamentablemente ya tenemos que despedir, pero qué agradable esta conversación con usted. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación al programa. Con todo gusto. Lo volveremos a molestar en otra oportunidad. Gracias, doctor. Rubén Carvajal, licenciado en Química, magíster en Fisiología y doctor en Educación, profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UCB, investigador asociado en el Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAB y profesor asociado en la misma universidad. ¿Tenemos todavía al doctor para preguntarle sus redes sociales? No, ya nos trancó. Bueno, nada, en otra oportunidad. Averiguamos y le pasamos ahí nuestro post, cuál es si tiene redes sociales y se pone información por allí que, amor, vale la pena seguirlo. 3:57. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.